Esta es una criatura mítica, favorita de muchos amantes de la criptozoología. Habita en las inmediaciones de las altas montañas de Escocia, escondida dentro de las profundidades de uno de esos lagos. Muchos dicen que su mera presencia es mentira, mientras que muchos otros aseguran tener evidencias e incluso pruebas que delatan su existencia. Es momento de conocer al monstruo del lago Ness. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. Hola, hola. Hello. Venimos a otro viernes misterioso. Hoy sí es misterioso, Joe. Viernes de misterio, viernes criptozoológico. Me gustan Y los para los días que no de saben qué es criptozoología. la criptología, pues aquí Joe les daba a dar como una breve reseña de lo que vamos a hablar de esos seres como mitológicos que no sabemos si Ajá. realmente existen o no existen. De hecho, ya hemos tenido algún episodio dentro de este podcast que fue La maldición del Wendigo. Váyanse al episodio, creo que es el número 7 de Misteria, y verán que estas criaturas son parte del imaginario de las leyendas urbanas, de lo que se cuenta, de lo que se corre la voz entre poblado y poblado, de lugares en específicos. En este momento nos estamos encontrando en las inmediaciones de Escocia, en un lago bien conocido como el lago Ness, del cual sale el nombre con el que se bautiza a esta criatura, el monstruo del lago Ness. Muchos dicen que es verdad, muchos dicen que es mentira, algunos tienen incluso pruebas de su existencia. Algunos de ustedes ya habrán visto algunas de esas pruebas porque muchas se hicieron muy famosas en internet y algunos de ustedes no las conocerán, pero pues sabrán de ellas en este capítulo. Pero antes de eso, como siempre, los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales como Misteria-lo oculto, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, y también nos ayuda mucho si se suscriben y le dan a la campanita en nuestro canal de YouTube. También en caso de que quieran escucharnos por otra vía, pueden escucharnos por medio de Spotify, ahí también se encuentran los capítulos completos. ¿Y por qué no empezamos por esta grandiosa leyenda, mito? ¿Ustedes qué consideran que sea? Sí, es como una leyenda, ¿eh? Es una leyenda que se remonta desde la Edad Media. Es no sé, el imaginario, el mito, sí, la leyenda. Como saben, es oriundo de Escocia. Este monstruo se encuentra dentro de lo más profundo del lago Ness en Escocia, perfectamente ubicada es un lago que tiene 22 millas cuadradas en el galéico escocés y tiene más o menos, está medido con una profundidad oficial de 754 pies. Imagínate esa profundidad, lo cual da una pista de que probablemente una criatura de su índole sí pueda caber en las inmediaciones de este lago, ya que es lo bastante profundo como para poder albergar una criatura tan mítica. Sí, algo súper inmenso que yo creo que no tendríamos el día de hoy una conciencia de qué tan grande pudiera ser y qué tan pequeños nosotros podríamos reflejarnos ante ese lago. Pero pues realmente cómo surge la leyenda de este terrorífico, bueno, no terrorífico, pero sí misterioso ser, y cómo es que llega hasta nuestros días. La verdad es que este tipo de leyendas se da, como nosotros lo sabemos, de boca en boca, de pobladores, de gente que rumora que los ha visto, que ha tenido alguna experiencia. En concreto, hay rumores desde hace prácticamente unos 1600 años de un presunto monstruo en el lago y que se encuentra justamente rondando en estas aguas. El lago Ness tiene una forma muy peculiar. Esa es una característica que tiene, que lo hace muy especial, y es su forma alargada que se extiende por una falla que cruza en la zona de las tierras altas, desde Inverse, que es el norte, hasta Fort Williams al sur, y ese sería el lugar elegido por este mitológico, criptológico y misterioso ser.
para que se den una idea de cómo es el monstruo del lago Ness, imaginen un plesiosaurio, de estos gigantes marinos que son muy similares a lo que son los cuello largo, por decirlo así, con las patas muy parecidas o de una manera, ¿saben? Como de estas patas de pato que están como los dedos unidos por membranas. Entonces sus patitas no es como que tengan dedos, los dedos están como unidos por estas membranas que les permiten, ¿sabes?, mover el agua y desplazarse a través de ella. Entonces imaginen un plesiosaurio de gran tamaño, con un aspecto medio grisáceo, como escamadito, cuello largo, obviamente colmillos. Se supone, o bueno, se presumiría que debido a los avistamientos y a los accidentes que se relatan que se han vivido en este lago, probablemente este monstruo va a ser carnívoro, o es lo que se cree en el imaginario que podría ser, que el monstruo del lago Ness puede ser carnívoro, ya que hay informes o hay leyendas, historias de personas que han desaparecido y se relata que incluso fueron devoradas por este animal. Entonces, una de esas historias es del año de 565 después 1600 de Cristo. aproximadamente. Y es que si te figuras, Joe, se están asimilando mucho a la época de los dinosaurios. Entonces, este monstruo puede ser como mitológicamente considerado dentro de esa familia de los dinosaurios, o no sé, bueno, aquí Joe es bióloga, para los que no sabían, entonces podría darnos una clasificación un poco más precisa de lo que vendrían siendo estos seres. Y porque se le considera, obviamente se le va vinculando y se le considera perteneciente a la era mesozoica, que indican que este animal obviamente es prehistórico y físicamente, como lo menciona Joe, era enorme, con un cuello, como dice, alargado, cabecita pequeña. ¿Y sabes a cuál se me figura? ¿A quién? Si llegaron en algún momento a ver la película de Jurassic Park, a estos animales o dinosaurios que eran herbívoros. Sí, ajá. Tipo jirafa. Sí. No sé, sí. ahí más o menos para que ustedes se den una idea. Y pues como dice yo, obviamente este tipo de adaptaciones, porque era el que vivía dentro de o sumergido en el agua. Entonces pudiera haber sido un ser adaptativo a estas condiciones. Esa más es parecido una de al las plesiosaurio. principales. Más parecido Exacto. al plesiosaurio. Aquí tengo el dato rápido, que los plesiosaurios vivieron desde el Jurásico inferior al Cretácico superior. Obviamente, no nos vamos a entrar en detalles, pero obviamente están dentro del reino animal, dentro de la clase Saurópsida, y son del orden del Plesiosauria. Entonces, de ahí viene o se connota el nombre como plesiosaurio. Además, estos animales como tal, como dinosaurios, son reptiles. Así que tiene cierta lógica que pueda ser carnívoro. Por lo tanto, bueno, al menos el plesiosaurio tal cual. Y tiene cierta lógica que crea la gente en sus leyendas que las personas que han desaparecido, los avistamientos o accidentes que han habido en este sitio, sean precisamente comidos, devorados por este ser. Y es de ahí donde se supone o se infiere que esta criatura es carnívora, aunque obviamente no se descarta que se pudiera alimentar de algún otro tipo de, no sé, alga, planta o algo por el estilo, pero muy probablemente por las leyendas y estas cosas, pues carnívoro. De todos modos, como les decimos, no es que se haya capturado a un monstruo del lago Ness, ¿se imaginan? Pobrecito en primera. Sería como impresionante. Sería impresionante como para poder investigarlo, ¿no?, las pruebas de su existencia. Hacerle una biopsia y ver de qué se alimentan. La época de mayor auge, Joe, fue alrededor de los años 30, en el que pues la gente decía que se había percatado o tenía como había tenido algún tipo de contacto o tenían pruebas, más que nada visuales, de que habían visto a este ser. Más o menos ahí por los 30 existen diversos documentos, incluso muchos más antiguos, que hacen alusión a la existencia de esta criatura. Basándose en ello, se puede ubicar el primer avistamiento del monstruo del lago Ness aproximadamente en el siglo VI, en la época de Saint Columba. Según se cuenta que en vida de San Columba, cuando el santo paseaba por el lago, vio que enterraban a un hombre
que murió al ser mordido por un monstruo que estaba nadando en el lago. Imagínate. O sea, este sería uno de los primeros avistamientos que tendrían como documentados a través, te repito, de... Pues ahora sí como de dicho, porque en esa época no había forma de registros, tener alguna evidencia. O exacto. Evidencias. El santo hizo la señal como de la cruz, así como que se espantó, le gritó y le ordenó que se largara, ¿no? Que se fuera. Entonces fue como el medio para asustar a través de este tipo de gritos y alaridos a este monstruo, y obedeció y se fue completamente, ¿no? Ahí esa sería como la primera evidencia. A lo largo de la historia le han dado muchas formas a Nessie, como se le ha llamado Nessie. a este monstruo del lago Ness, siendo la más típica la clásica imagen del plesiosaurio, que es lo que tú mencionas, como un tipo dinosaurio, pero acuático. Sí, acuático. Justamente hubo quien lo definía como un calpi. O sea, que era una criatura mitológica con forma de caballo. O sea, hubo muchas historias. Sí, como se le puede ver el lomo alargadito, como se le puede ver como la espalda que se ve amplia, pues la gente puede empezar a ver que la forma del caballo, que la forma de un toro, no, parece más un delfín, como que tiene el lomo de un delfín, no, parece más un plesiosaurio, ¿sabes? Se empiezan a ver como conjeturas de que puede haber. Esta anécdota que tú cuentas de este hombre, de San Columba, este misionero cristiano, hay otra versión muy curiosa que dice que este man se le advirtió que en ese lago ocurrían cosas extrañas y que muy probablemente habían como criaturas que salían porque habían como experiencias de gente que había desaparecido ahí. Entonces lo que pasó es que este man llamó a otro señor. Esta es otra versión muy como muy la curiosa. Versión alterna. Sí, porque justo como dice Selma, esto es de dichos, esto es de lo que la gente empieza a narrar. Entonces en esta historia San Columba trajo a otro hombre para investigar. Le dijo, ¿sabes qué? Necesito que te metas, nada, y ves si encuentras algo. O sea, te voy a usar como carnada. Y el otro man estuvo pues de acuerdo, dijo, bueno, ok, te ayudo, extraño. Y fue cuando en unos metros más adelante una criatura algo extraña empezó a surgir del agua, empezando a perseguir a este hombre. Entonces con la viva intensidad de devorarlo, ¿sabes? Entonces Columba hizo lo que dice Selma, como que llamar la atención, como decir, wow, muévete, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Sí, gritarle, para salvarlo, ¿no? Espantarlo. Ándale, como para espantarlo. Y esa es la otra versión muy curiosa de cómo San Columba salvó a un pobre samaritano que en otra versión, según, le estaba ayudando a él a investigar qué era lo que estaba ocurriendo en este sitio. Y justamente como dice no Selma, así ocurrió. Tan descabellada la idea de que existan este tipo de seres tanto en lagos como en mares o océanos, porque si somos realistas, hasta el día de hoy no existe una evidencia total de las criaturas que hay hasta abajo del océano, del mar, o seres que son sumamente adaptativos, que no se les puede dar aún la definición, e inclusive no sé si tú escuchaste esa teoría que ahora no recuerdo exactamente el lugar, pero hay una isla donde encontraron varios animales, no solo acuáticos, sino también terrestres y aéreos, que no están dentro de la clasificación de los seres que han sido descubiertos. Entonces, imagínate si por fuera, en una isla remota, existen este tipo de seres, ¿qué no habrá debajo del agua? ¿Qué no habrá? Exactamente, a grandes de hecho, también en documentales sobre investigaciones en, ¿cómo se llaman estas fosas abisales? Y todas las criaturas que se han visto, la bioluminiscencia, animales que obviamente no puedes extraer porque debido al cambio de la temperatura y de la presión del agua, pues mueren y no hay manera como de investigarlos tal cual, sino en su hábitat, y bien raro porque ni siquiera es que la gente vaya a investigar, sino los encuentran como por casualidad haciendo otro tipo de trabajos. Y justamente lo que dice Selma, no conocemos la totalidad de lo que existe en las profundidades marinas. Sin embargo, este lago, a diferencia del mar, no creo que sea tan abisal, tan profundo como para decir, pueden haber muchísimos monstruos del lago Ness, ¿no? Hay muchas criaturas. Tal vez cabe una,
pero que quepan varias como para formar un ecosistema y familia y, ¿sabes? Relaciones Y es lo entre que te ellos, iba justo a está mencionar. extraño. Estamos hablando que uno de los primeros avistamientos de este ser fue aproximadamente en los años 1600. Hace rato te estoy hablando el caso de este personaje que aproximadamente fue en el siglo sexto. ¿Cuántos años han pasado para que una misma criatura siga rondando el lago Ness? Exactamente, Entonces, por mucho que quisiéramos exactamente, decir o tiene poderes sobrenaturales convirtiéndose en un ser inmortal, exacto. o realmente existe un tipo de comunidad donde se haya reproducido ¿Y cómo y le ahí hacen? existe la evidencia, o tercera, realmente ya lo están haciendo como la leyenda para atraer gente y volverlo un fin turístico, que también Claro, sería muy viable. claro, así es. Y ese fin turístico también está plagado de leyendas alrededor que se cuenta. Por ejemplo, una que ocurrió en 1933, que es un matrimonio que viajaba cerca del lago y que aseguraron haber visto esta figura grande. Según ellos, esto medía más como de 5 metros de longitud, un poco más, y que tenían una forma alargada. Se repite el patrón, una forma alargada y similar a un gusano, lo que me da a pensar que probablemente vieron como el cuello y les hizo creer que era un gusano o una serpiente marina, algo así. Y que traía algo en su boca, eso es lo que se comenta, mientras que se desplazaba de un lado a otro del lago. El esposo, según esta historia, lo publicó en un periódico local. En este periódico la histeria colectiva empezó en el sitio y la gente empezó a sentirse identificada con la experiencia de este matrimonio y empezaron a decir, ¿sabes qué? Yo también vi algo en las vacaciones de verano con mis hijos, no sé qué. No, ¿sabes qué? A mi cuñada le pasó que cuando pasaron por ese lago también ocurrió. Todo a raíz de que este esposo, el esposo de este matrimonio, publicó en un periódico local la noticia, miren lo que vimos en nuestras vacaciones, yo y mi esposa íbamos y vimos esta figura que parecía como un gusano gigante, algo traía en la boca, se sumergió. Quedó la historia en el periódico, la gente que lo leyó dijo, ¿sabes qué? A mí me pasaron cosas similares y empezaron a surgir relatos. Brotaron como margaritas. Y también un tipo de histeria colectiva, ¿no? Porque Sí, la mayoría de la gente se empezó a abrumar, a tener miedo sobre este ser y pues al parecer ya todo el mundo empezaba a tener evidencia de la existencia, que los así había visto. es. Inclusive hay una teoría muy similar a la que tú mencionaste. Bueno, más bien no una teoría, sino igual una versión alterna donde decían que incluso este ser había salido del lago y se había cruzado por la carretera. O sea, Imagínate dejar de ser eso. acuático a ser terrestre. Terrestre. Algo, quizá lo mejor lo que podríamos comparar con las tortugas, ¿no? O los también Ajá. cocodrilos, que son seres que pueden estar tanto dentro como fuera del agua. Ujú. Entonces, ya no me cuadraría ahí porque al ser un ser tan enorme, pues obviamente la mayoría de la gente, si hubiera salido en su momento del agua, hubiera sido muy notorio que más Claro. personas lo hubieran visto, salvo esta pareja, ¿no? Y que se encontraran Entonces, rastros. Ujú. sí, y justo por eso empezaron a tratar de buscar métodos o formas para comprobar la existencia de Nessie, que este es el nombre que se le da a este monstruo, y algunos lo hacen simplemente asentando que observaron algo, o sea, como la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Esperando que de un momento a otro Nessie decida hacer su aparición, o sea, que de repente lo veas ahí nadando o que salga su cabeza, y otros han ido más allá, como los casos que han realizado, no sé si tú llegaste a escuchar acerca de la operación Deep Scan. No, cuéntanos. Bueno, la operación Deep Scan se llevó a cabo aproximadamente en el año de 1987 y Ujú. el objetivo principal que tenía era buscar obviamente a este monstruo del lago Ness llamado Nessie, Ajá. que ellos lo consideraban que únicamente iban a buscar esa forma o ese ser tan Ajá. inmenso que tuviera movimiento inteligente. Duró aproximadamente esta investigación 3 días y se movieron 2 docenas de lanchas por medio de todo el lago y trataban de hacer sonidos y generar vibraciones a efecto de que Nessie saliera. Ok. Y pues, realmente no tuvieron evidencia al respecto. Ok. Esa Ajá. fue incluso también una más reciente, fue practicada en el año 2003 por BBC y lo que hizo
hizo sonar a partir de 600 tipos de sonidos y vibraciones, muy similar a lo que como habían el hecho en el año del 87. Como un ¿Mandé, sonar perdón? como un sonar de un submarino que te da imagen de lo que hay. Haces un como sonido y formas una imagen de lo que ves. Ajá. Exacto, lo que ellos buscaban era como generar las vibraciones para que se diera la forma corpórea o en su caso pudiera salir este ser. Igual recorrieron el lago Ness con una precisión óptima, intentando buscar a la criatura y evitando que ésta se pudiera esconder en cualquier lugar del lago. O sea, le rascaron por donde pudieron y en este caso tampoco encontraron nada, o sea, no encontraron alguna evidencia ni nada extraordinario, más que una boya enganchada a unos 4 metros de la superficie, pero como tal, un ser como el que habían mencionado, nunca lo encontraron. Sí, y fue curioso porque a pesar de que se empezaron a hacer como estas investigaciones a la par, pues seguían habiendo los encuentros, los avistamientos y alguna que otra, prueba. Por ejemplo, en este año de 1933 fue donde la famosa foto del médico cirujano vio la luz del sol. No sé si la han visto muchos de ustedes, que es una foto como en blanco y negro en donde se ve de fondo como si fuera un plesiosaurio perfectamente ahí a lo lejos, medio borrosilla. Es la icónica imagen del Nessie, del monstruo del lago Ness de 1933. Y luego en el 34 hubo otro investigador del lago Ness llamado Robert Rines, quien igual tomó una serie de fotografías en el lago y que parecían más o menos mostrar una criatura similar a esta criatura de la fotografía del cirujano. Luego en el 60, en 1960, Tim Dinsdale, que igual fue como a eso se les llaman como, mucha gente dice que son entusiastas de o fanáticos de, pero él era fanático de Nessie. Entonces tomó una película, que es la famosa película que también se muestra en redes, si la buscan la van a encontrar fácilmente, en donde se mostraba esta criatura grande con un cuello que emergía del agua. Esta película, que es la imagen más famosa que creo que la mayoría de las personas hemos visto y que la asociamos con el monstruo del lago Ness. Exactamente. Entonces también ha sido objeto de controversia porque así como se ve la imagen de, oh sí, ahí hay algo que se mueve, parece un plesiosaurio, no sé qué, un cuello largo, bueno, también hay gente que dice, amigo, eso es un robot, amigo, eso es un muñeco, amigo, no sé qué, ¿no? Hay controversia entre esas cosas. Otra prueba más reciente, en el 2017, fue un hombre llamado Ian Bremer quien tomó una fotografía igual desde un sendero cercano al lago que mostraba una figura negra y borrosita, curioso que siempre están borrosas las imágenes, que emergía del agua, igual que en las anteriores, y aunque la imagen igual que lo anterior no era concluyente, algunos creen que sí podría ser una prueba fidedigna de la existencia de Nessie. Entonces no pasa de que la historia del primo del hermano de un amigo y alguna foto borrosa y este video que medio. Más allá de eso, no existen pruebas concluyentes de que Nessie esté ahí. ¿Tú qué crees, Elma? Y que exista. Que pues exista. Mira, que exista. Más que nada se me figura más como un ser de leyenda, como de un mito. Porque te digo, a mí no me cuadra tanto los tiempos, porque tiene ya muchos años de que se consideró el primer avistamiento de Nessie a la actualidad, y para que el monstruo siga con vida se me hace como muy poco probable. Segundo, por el tamaño, no creo que sea un ser que no puedas como pasar por alto, y que inclusive realices investigaciones, mandes un equipo especializado, submarinos o instrumento necesario para realizar la búsqueda y simplemente no encuentres nada. Y tercero, como dices, las pruebas que han salido al día de hoy como a la luz, que son tipo fotografías o videos, no tienen la claridad ni la precisión para que tú puedas decir que realmente se realizó. Inclusive hubo una teoría de una señora que decía que posiblemente era el montaje, o porque ella la asociaba a tipo marionetas cuando su papá de niña la hacía. Entonces que podría ser algo como inventado por medio de la sociedad para que obviamente llamara la atención y trajera el turismo. Por ejemplo, hay otras cosas que la ciencia ha intentado hacer
para llegar a descubrir qué es lo que está pasando con Nessie y si de verdad está existiendo Nessie en estas circunstancias. Por ejemplo, hay una estrategia que permite a los investigadores realizar pruebas de toda la vida que existe dentro del lago. Entonces, a través de la recolección de DNA ecológico, o lo que se le llama DNA ecológico dentro del lago, también se puede ver qué tipo de animales se encuentran en el sitio. Toman una muestra, hacen secuenciación genética, y como ya se sabe hoy en día cómo es el genoma humano, ya se sabe cómo es el genoma de un pez, de un charalito y así, en una muestra genética puedes separar las diferentes muestras genéticas para ver si hay alguna que no es compatible o que sea cercana como un ancestro común con el plesiosaurio. Entonces, localizados en Drumdandrochit, ya saben que yo soy malísima para la pronunciación. También los nombrecitos no ayudan mucho. Que es una ciudad en la costa oeste de este mismo lago. Los investigadores reportaron hallazgos de su investigación del DNA ecológico en este lago Ness. Por ejemplo, el grupo tomó más de 200 pruebas de agua, de 1 litro de todo el lago, muestras al azar, incluyendo aguas superficiales y aguas profundas del mismo lago, y eso contrastó con 36 ejemplos de 5 lagos que fueron libres de lagones. Por ejemplo, el control, 5 lagos alrededor que se sabe donde no está Nessie, hicieron la prueba dentro del lago donde sí estaba Nessie, para ver si había diferencias y se podía encontrar algún ADN diferente que dijera, probablemente ese es el ADN de Nessie. Entonces, sus estadísticas dan un resumen considerable del número de especies que ocupan el lago, que si vive un charalito, que si vive un no sé qué, un cangrejito, todo se va a ver en esa prueba, desde los microorganismos hasta las plantas. Entonces, el examen que hicieron distinguió más de 500 millones de formas de vida individuales y 3,000 especies. Como indicó el investigador Neil de esta Universidad de Otago en Nueva Zelanda, el científico que lidera este estudio, no existe, según sus palabras, no existe concordancia en la sucesión de DNA de tiburones, bagres o estuirones, que serían como los ancestros más cercanos a Nessie que se conocen hoy en día. Que obviamente vendría tirando y tumbando la teoría de la existencia de Nessie sobre el monstruo del lago Ness. No y es que DNA. sabes que tampoco hay nada fundamentado, o sea, realmente como que digas, ¿cómo surgió esta historia? Pues hubo un ser que entró al agua y que después de ahí se desarrolló. No hay una historia como tal. O sea, únicamente es, yo vi algo así. A lo mejor, no sé, una noche de ebrios y de repente el señor en su alucino, no sé, dijo, creo que vi algo, y ya todo el pueblo creyó y se hizo muy famoso. Eso, no sé, por ejemplo, a mí el monstruo del lago Ness se me hace un poquito menos creíble que a lo mejor si habláramos de Pie Grande. Ándale, o sea, hay como más cosillas, pruebas y cosas. Fíjate que Bigfoot, Sasquatch, me cae re bien. Es como un críptido que yo digo, mira, Nessie, o sea, no te ofendas. Nessie, no te ofendas. Nessie, no te ofendas. Te quiero mucho, te respetamos, pero... Te respeto. Pero la neta, en mi corazón vive Bigfoot, Sasquatch, porque hay como más cosas, más leyendas, más historias. Un contexto más grande. Exacto, una un contexto historia, más grande. Exactamente. Una razón de dónde sale, cómo sale o por qué. Y en este caso no únicamente es la experiencia de una persona que dijo o asumió haber visto algo en el agua y obviamente se lo adjudicó a un ser enorme marítimo. Así es. Que se le dio el nombre de monstruo, y entonces la gente comenzó a hacerlo famoso porque pasaba el rumor de un lado a otro, y pues ya empezaron a decir, yo lo vi, es que tomé una foto de muy mala calidad, y entonces existe. Y obviamente para los pobladores les conviene porque les genera un gran número de turistas, visitas y anuales, turismo, que genera muchísimo dinero, ¿no? Te digo, hay que considerar como toda la evidencia desde dónde surge, porque pues tampoco les vamos a decir mentiras y vas a decir, no, es que sí. Es una prueba fidedigna, solo aquí. Y esa foto es 100% real, porque ni siquiera nosotros tendríamos las pruebas. Yo no les podría asegurar que no existe, pero tampoco que existe. Creo que me inclinaría mi balanza más a un no, porque se han realizado los estudios tanto científicos como con los elementos
necesarios para poder realizar una búsqueda y no se ha localizado nada. Y como te repito, la cuestión del tiempo, por mucho, no creo que sea un ser que viva más de un siglo o inclusive muchísimo más, y que aparte no deje restos. Por ejemplo, existe la teoría de seres como los seres no sé si considerarlos humanos, pero de los gigantes. Joe, ¿tú has escuchado eso? Sí, he visto que videos realmente al se respecto. encontraron huesos, o sea, no solamente se es la evidencia como de, es que localizamos pisadas enormes, ¿no? Realmente encontraron huesos corpóreos de alto, de un gran tamaño que no concordaría con una persona, pues, como la que somos el día de hoy, ¿no? Promedio. Dentro de una estatura estándar, ¿no? Sí, Inclusive considerando que en Estados Unidos o en otros países hay personas que miden un poco más de 2 metros, ni eso se compararía, esos huesos se compararían con unas personas con esas dimensiones. Entonces se me hace como un poco más mito la existencia de este monstruo del lago Ness. Pero está bonito que sea como el plesiosaurio, ¿sabes? Probablemente, y ya me estoy haciendo un trip bien cañón en mi mente, no sé, que haya habido un asesino serial por ahí suelto, y para cubrir evidencia, el monstruo, ¿no? ¿Quién sabe? Desaparecieron las personas, las mataron y ya no se supo nada de ellas, ¿no? Entonces probablemente como que para encubrir algo ahí raro, yo haciéndome mi trip aquí en mi mente, de que para encubrir algo, muertes del pasado, dijeron, no, es que yo vi algo que salió del lago y se lo comió. ¿Quién sabe? O simplemente una leyenda que fue de boca en boca y que simplemente se salió de control y está súper padre, porque entonces como no podremos comprobar, a lo mejor son temas muy diferentes, ¿no? Pero no podremos comprobar la existencia de Nessie como la existencia de La Llorona, ¿no? Exactamente. A pesar de que entonces, se escucha. Aunque son... sí, a pesar de que escucharemos los lamentos o cosas así, pues no tenemos una evidencia más clara de que pudiéramos comprobar su existencia. Aunque aún la podemos adjudicar a un fenómeno paranormal y multiversos o cuestiones dimensionales. Y en este caso de un críptido, pues lo asociaríamos o sería un poco más vinculado a la ciencia por tratarse de un ser acuático. Es muy interesante estos tipos de temas. Y luego para el caso de La Llorona, ni siquiera hay como un video con un audio fidedigno y todo parece como grabado de teléfono chafa o de bocina tronada. Y no hay, o sea, todos dicen, ay, mis hijos, ay, hermanos, no. La Llorona no diría, ay, mis hijos. Es que está como bien extraño porque... simplemente un lamento, ¿no? Un lamento, y todo el mundo cree que pues La Llorona va a decir, ay, mis hijos. No tengo idea, yo jamás he escuchado La Llorona. Que ese tema va a ser un tema especial para Misteria, porque ese, por ejemplo, volvemos a lo mismo, tiene un contexto, o sea, tiene una historia y tiene una razón, un origen, ¿no? Para quienes no sepan la historia, La Llorona tiene un origen, un contexto, y como... vuelvo a lo mismo, Nessie no tiene eso, me falta eso de Nessie para poder darle un poco más de credibilidad. Pero por ser parte de la criptozoología se tenía que tocar este pequeño tema, un tema bonito, un tema chiquito, un tema de leyenda urbana, leyenda de boca en boca, y pues como no, teníamos que hacer mención al famoso monstruo del lago Ness aquí en Misteria, y aquí tienen un poco del contexto de qué es lo que ocurre allá, en las Escocias. Y estaría interesante que también nos dejaran sus opiniones, porque pues a lo mejor nosotros tenemos un punto de vista y ustedes puedan darnos otro tipo de punto de vista, una respuesta a lo mejor más clara, algo que digamos, podría tener más lógica. Si lo tienen, si ustedes tienen un contexto o algo que pueda fundamentar un poco más la existencia de Nessie, estaría bien interesante que nos lo compartieran en los comentarios para que pues nosotros podamos debatirlo, y si surgen un poco más de teorías, si surgen un poco más de mitos, historias, pues inclusive poder hacer una segunda parte de Nessie para saber qué es lo que pasó con este ser, y si a lo mejor hasta tienen un contexto, como yo insisto, algo más claro de su origen, a mí me gustaría conocerlo. Así que si ustedes tienen alguna información, déjenos en la cajita de descripción, en la cajita de comentarios, perdón. En la cajita de comentarios, y síganos en todas las redes sociales, coméntanos lo que quieran, compártanos lo que quieran, y nos estamos viendo en el siguiente episodio misterioso, siguiente viernes misterioso. Nos estamos viendo, cuídense mucho y tengan un excelente viernes. Bye bye.
Bye.